El uso de la apomorfina en bolos es una terapia realmente útil cuando se selecciona de forma adecuada a los pacientes, en el sentido de que es un tratamiento muy eficaz para los periodos de mala movilidad que los enfermos tienen, sobre todo si son predecibles, si saben más o menos que a las 4 de la tarde, casi todos los días, tienen un periodo de bloqueo motor, de muy mala movilidad, con contracciones musculares, etc. Este fármaco, si no hay contraindicación por parte del propio paciente para su uso, que no tiene ninguna enfermedad que lo contraindique, puede de forma muy rápida, en cuestión de 10-15 minutos, aliviarle los síntomas, pero de forma transitoria. El efecto de una inyección de apomorfina, que se pone, pues como se pone la insulina por vía subcutánea, dura aproximadamente 1 hora. Esto significa que los pacientes en ocasiones se tienen que pinchar no una, sino varias veces al día. Y si las veces que se tiene que pinchar al enfermo son muchas, pues probablemente compensa utilizar una bomba de infusión que permite administrar el mismo fármaco durante 12, 14, 16, 18 horas diarias, como por ejemplo pues la infusión de apomorfina que lleva este paciente. Mediante la infusión de apomorfina podemos prolongar el efecto terapéutico de la medicación, evitando los altibajos de las concentraciones en el plasma y por lo tanto los altibajos de las concentraciones en el cerebro y por lo tanto los altibajos en la respuesta motora del paciente. O sea, es una forma de utilizar un tratamiento de administración prolongada de fármacos como se utiliza en otras áreas de la medicina. Y quizá lo que resulta más novedad en nuestro medio, aunque el concepto es muy viejo, es la administración dentro directamente del duodeno de un gel de levodopa. Digo que es viejo porque hemos intentado durante 20 años introducir levodopa a través de todas las vías posibles, de forma intravenosa. Si se pone una infusión intravenosa, la respuesta es fabulosa mientras dura la infusión, pero claro, no se puede tener un paciente permanentemente con una vía venosa. Desde hace también por lo menos 15 años se intenta, utilizando sondas enterales, administrar levodopa. El problema de la levodopa clásica es que se diluye muy mal, de tal forma que es necesario un gran volumen para tener una cantidad suficiente que permita al paciente llegar a la dosis necesaria. Y eso hacía que en intentos, pues realmente intentos casi únicos, había pacientes que llevaban auténticas mochilas para poder llevar 2-3 litros del fármaco en disolución. Obviamente no era práctico, pero desde el punto de vista farmacológico, la galénica se pudo modificar y la aparición de un gel que permitía concentrar mucho más la levodopa, pues ha roto esa barrera de impracticabilidad de la infusión enteral de levodopa. Y desde hace, pues en España, poco más de 1 año, se puede aplicar a los pacientes una infusión enteral de este gel de duodopa mediante una bomba portátil, lo que permite pues administrar de forma constante el fármaco, que los niveles plasmáticos no oscilen, son constantes, y la respuesta motora también es razonablemente constante. ¿Problemas? Pues lógicamente el principal problema es que es necesario realizar una gastrostomía, un agujerito en el estómago, para introducir la sonda. Es obviamente una técnica agresiva de administrar fármacos, pero en determinados pacientes no cabe duda de que es realmente útil. Este es el fundamento. Básicamente lo que se pretende es esto, es que en condiciones normales, sobre todo pacientes con enfermedad de Parkinson de larga evolución, el tomar pastillas produce picos en la sangre, picos y valles, pero los picos son erráticos y dependen de muchas cosas, entre ellas del vaciamiento del estómago, de si han tomado proteínas, muchas o pocas, en ese momento, mientras que una infusión enteral permite, saltándose el paso de la liberación del estómago, permite unas concentraciones en el plasma más estables, más constantes. Y esto es interesante desde el punto de vista terapéutico, esa estabilidad, porque disminuye los altibajos motores que los pacientes tienen. Y la otra alternativa, que no es ninguna novedad en este momento, que lo fue hace probablemente 10 años, pero que ahora es una terapia establecida, es el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. El tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson es una técnica compleja que implica necesariamente un equipo multidisciplinar de neurólogos, neurocirujanos, radiólogos, y una selección muy rigurosa de los pacientes, porque obviamente es una técnica no solamente compleja, sino que tiene una cierta morbilidad e incluso mortalidad en algunos casos. Pero en esencia es una técnica que utiliza el sistema estereotáctico de localización de dianas dentro del cerebro. Esto es un marco de estereotaxia. Este marco de estereotaxia permite extrapolar o transferir
digamos, las dianas, la localización de las dianas en los 3 ejes del espacio a el cerebro del paciente mediante técnicas de neuroimagen. Y, bueno, pues localizada la diana en la que se quiere actuar, pues empieza un complejo sistema de análisis intraoperatorio de la respuesta del paciente y del sistema, o sea, del patrón de descarga de las neuronas del enfermo. Al día de hoy, pues la cirugía de la enfermedad de Parkinson prácticamente se realiza sobre un núcleo que se llama núcleo subtalámico. Históricamente se ha ido cambiando de diana y al día de hoy ya no se hacen lesiones, no se hacen ablaciones, sino que lo que se hace es colocar electrodos de estimulación cerebral profunda, cuya respuesta clínica es similar a la de la lesión, pero que tiene la ventaja de la reversibilidad y de una menor morbilidad. Entonces, dentro del quirófano, una vez que se localiza ese famoso núcleo subtalámico, pues los neurólogos ayudamos a los neurocirujanos a localizar la diana, identificando las estructuras por las que va pasando el electrodo. Entonces, conocemos cómo descargan las neuronas de diferentes núcleos. Por ejemplo, podemos identificar neuronas de un núcleo que se llama tálamo, porque tienen un patrón generalmente bastante rítmico de descargas. Estos son datos de uno de nuestros pacientes. Podemos, si seguimos bajando, debajo del tálamo está el subtálamo, y podemos identificar el patrón de descarga irregular en salvas, con una frecuencia más o menos determinada, que nos permite estar seguros razonablemente de que estamos en el subtálamo. Incluso, para estar más seguros, podemos prolongar el registro, el mapeo, para encontrar una estructura que está por debajo del subtálamo, que es precisamente esa sustancia negra de la que hablábamos antes, pero la otra parte, la porción reticulata, que también tiene un patrón de descarga muy característico, con lo cual esto nos permite, dentro del propio quirófano, delimitar anatómicamente la estructura. El núcleo subtalámico es un núcleo muy pequeñito, es una especie de lenteja que tiene aproximadamente en su diámetro mayor unos 6 milímetros como mucho. Nosotros nunca tenemos la suerte de pasar por el diámetro mayor, siempre lo cogemos, digamos, por algún otro diámetro, con lo cual tenemos 3 milímetros, 4 milímetros de núcleo subtalámico, pero esto nos permite topografiar razonablemente bien esta pequeña lenteja, ¿no? Entonces, una vez que se localiza la diana, se estimula al paciente intraoperatoriamente, y cuando se está seguro, con el control clínico más el control radiológico, ya se insertan los electrodos definitivos que se ven en una imagen del cerebro tomada por resonancia magnética como estos artefactos. En realidad, estos puntitos negros que se ven son los artefactos de los 4 polos en los que terminan los electrodos. Esta técnica, como digo, no es novedosa, es una técnica estándar que se utiliza para pacientes que tienen complicaciones motoras, que no son no tienen una edad demasiado avanzada, que no tienen problemas mentales ni psiquiátricos, y es realmente muy eficaz cuando las cosas van bien, que afortunadamente es casi siempre, porque, por ejemplo, haciendo un análisis, como se llama en términos estadísticos, un metaanálisis de series grandes publicadas en los últimos años, se puede ver, por ejemplo, que los pacientes operados pues tienen en promedio una reducción de la intensidad y de la duración de las discinesias de casi un 70%, cifra realmente importante, o que la reducción de la medicación que se puede conseguir pues llega prácticamente al 60% en promedio, o que la reducción de los periodos de mala movilidad a lo largo del día, los periodos off, pues se puede reducir casi en un 70% en promedio. O sea, hay series en las que es un poco más, otras en las que es un poco menos, pero desde luego son datos importantes y es una terapia a tener en cuenta para pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen estas complicaciones motoras. E insisto, no es experimental, es un tratamiento estándar para este tipo de enfermos.